Especialistas médicos asociados de Antioquia, SAS, y quien les habla, el doctor Juan Pablo Montoya, médico internista y cardiólogo, les da la bienvenida a este primer video de educación médica continua, el cual tocará el tópico de fibrilación auricular. Espero sea de su agrado y sobre todo les sirva para su quehacer diario como médicos. Las bases teóricas sobre las cuales se sustentará este video de educación médica continua serán básicamente 4. La primera de ellas, expresadas por las generalidades de la fibrilación auricular, haciendo énfasis a su vez en 2 elementos importantes. El primero de ellos, el sustrato fisiopatológico, y el segundo de ellos, datos estadísticos importantes a considerar. El segundo pilar o grupo grande de tópicos que trataremos serán con respecto a los 3 elementos básicos a la hora de tratar a un paciente con diagnóstico de fibrilación auricular. Estos son el control de la respuesta ventricular, el control del ritmo cardíaco y la tromboprofilaxis. El tercer elemento o grupo de elementos que trataremos en este video de fibrilación auricular será cuándo considerar el cierre de auriculillas, ya sea con una estrategia percutánea o quirúrgica, y cuándo llevar al paciente a un procedimiento de ablación percutánea de su arritmia, en este caso fibrilación auricular. Y finalmente, como un elemento adicional que en mi práctica clínica se presenta con gran frecuencia, dado que tengo dentro de mis horas laborales una gran proporción dedicada al cuidado del paciente crítico cardiovascular, la asociación entre fibrilación auricular en el posoperatorio. Aunque el énfasis en el posoperatorio va a ser en pacientes cardiovasculares, también delinearemos tópicos generales en pacientes que son llevados a procedimientos quirúrgicos no cardíacos. La fibrilación auricular es un tipo de arritmia cardíaca perteneciente al subgrupo de las arritmias supraventriculares. En ella característicamente se presenta una activación desordenada e irregular a nivel de la aurícula izquierda, y que además de ser una activación desordenada e irregular, tiene como característica que son múltiples focos de activación simultánea. A la hora de hacer un diagnóstico de fibrilación auricular, generalmente partimos de la sospecha en el examen físico dada por la presencia de una auscultación cardíaca arrítmica. Sin duda alguna, el método diagnóstico para hacer el diagnóstico como tal de una fibrilación auricular corresponde a un trazado electrocardiográfico. En este caso, en el ejemplo, estamos viendo un trazado en donde se presentan las 3 características principales del mismo. El primero de ellos, encontramos una ausencia de una onda P regular, de unimórfica, precediendo los complejos QRS, y lo que vemos es una presencia de una línea isoeléctrica con múltiples morfologías, lo que nosotros llamamos unas líneas F. La segunda es un RR variable como elemento asociado a la fibrilación auricular. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay excepciones que las vamos a ver más adelante, en el cual la fibrilación auricular puede cursar con RR variables. En este ejemplo se ve claramente, aquí en esta derivada de 5 en este caso, como el RR es variable y hay ausencia de la onda P precediendo los QRS, lo cual nos hablaría de un diagnóstico de una fibrilación auricular. Con respecto a los datos poblacionales, la fibrilación auricular es una enfermedad frecuente,
frecuente es de que en países desarrollados la prevalencia en población general es del 2%. Pero esta prevalencia hay que analizarla con pinzas. Es bien sabido que la fibrilación auricular es una enfermedad propia de los pacientes mayores de edad. Si esta prevalencia la dividimos en aquellos pacientes menores de 65 años se mantiene en un 2%, pero si analizamos los datos en los pacientes mayores de 75 y 85 años, esa prevalencia alcanza un valor de hasta un 10%. La fibrilación auricular, aparte de ser una enfermedad propia de los pacientes mayores, también está generalmente asociada con la insuficiencia cardíaca. En general, se aceptan valores de que una tercera parte de aquellos pacientes que se diagnostican con insuficiencia cardíaca en algún momento se les diagnosticará la fibrilación auricular, y de igual manera aquellos que son diagnosticados inicialmente con fibrilación auricular en el curso de su enfermedad serán diagnosticados con insuficiencia cardíaca congestiva. Con respecto a la insuficiencia cardíaca y la asociación con fibrilación auricular, tanto la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada como aquella con fracción de eyección disminuida se asocia con una prevalencia en proporciones similares de una tercera parte de los pacientes afectados con la fibrilación. ¿Por qué es importante hablar de la fibrilación auricular, hacer el diagnóstico de fibrilación auricular? Porque aquellos pacientes que se hacen un diagnóstico de fibrilación auricular tienen 5 veces más que su contraparte con las mismas características, pero sin fibrilación auricular, de sufrir un evento cerebrovascular mayor, y tienen de igual manera 3 veces más riesgo de sufrir muertes por cualquier causa cardiovascular que su contraparte sin el diagnóstico de insuficiencia de fibrilación auricular. Como elementos fisiopatológicos asociados a la génesis y mantenimiento de la fibrilación auricular, tenemos un sustrato genético. Hay poblaciones étnicas mucho más susceptibles a presentar fibrilación auricular, entre ellas las poblaciones asiáticas, las poblaciones afrodescendientes y las hispánicas. El segundo elemento es un componente de un daño estructural cardíaco. Sin duda alguna, el elemento que favorece más, aparte de la edad, para presentar y mantener una fibrilación auricular es el daño estructural cardíaco, que se da principalmente por un crecimiento de cavidades y sobre todo de la aurícula izquierda, un proceso de fibrosis e infiltración de las cavidades cardíacas, de igual manera con mayor importancia en las cavidades auriculares izquierdas. Es muy importante tener este concepto, y es de que la fibrilación auricular genera fibrilación auricular. Mantener un paciente o tener un paciente en ritmo de fibrilación auricular es perpetuar ese proceso fisiopatológico en el tiempo. ¿Por qué? Porque la misma fibrilación auricular activa unos sistemas compensatorios deletéreos a nivel cardíaco que van a favorecer el sustrato fisiopatológico para la permanencia de ellos, entre ellos la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lleva a la activación, además del sistema nervioso autónomo. Estos dos elementos llevan a un remodelamiento auricular que, como vimos, es un sustrato 1A para la perpetuación de la fibrilación auricular. Eso con respecto a los elementos cardíacos. Hay que tener en cuenta que hay causas extracardíacas, y la vamos a ver ahorita con respecto a la clasificación de la fibrilación auricular a considerar, entre ellos la hipertensión, la obesidad, el síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño, el hipertiroidismo, el uso de sustancias psicoactivas y el consumo de alcohol. La clasificación de la fibrilación auricular generalmente se da sobre 3 elementos. El primero de ellos es el tiempo, la duración de la fibrilación. El segundo de ellos es la presencia o ausencia de daño estructural cardíaco. Y la tercera de ellas sobre presencia o ausencia de condiciones extracardíacas que inicien o perpetúen la arritmia cardíaca. El tiempo se divide en paroxística, persistente y permanente. La paroxística es aquel paciente que tiene fibrilación auricular que dure menos de 7 días. Persistente se divide a su vez en corta y larga. Persistente corta es aquel que tiene una fibrilación auricular con más de 7 días de duración, pero con menos de 12. Persistente larga es aquel que dura con fibrilación auricular más de 12 meses. Y permanente es, aunque está incluida en el grupo de clasificación temporal, realmente nos hace alusión a aquella fibrilación auricular que, sin importar el tiempo de duración de la misma, el médico y el paciente hayan llegado al acuerdo de no intentar revertir a ritmo sin usar su fibrilación auricular. Con respecto al componente estructural cardíaco, se habla de una fibrilación auricular aislada cuando hay ausencia
evidente de daño cardíaco. Principalmente hablamos de ausencia de dilatación de cavidades cardíacas, ausencia de compromiso de la función contráctil de las cavidades cardíacas y ausencia de valvulopatías. Se habla de una fibrilación auricular valvular cuando el paciente tiene alguno de los siguientes diagnósticos asociados a su fibrilación: pacientes con afección reumática mitral, principalmente estenosis, paciente con antecedente de valvuloplastia o algún tipo de reparo mitral, y pacientes portadores de mecano o de prótesis biológicas en cualquier posición. Cuando hablamos de causas secundarias de la fibrilación auricular, generalmente hablamos de causas extracardíacas, entre ellas las metabólicas o las tóxicas, hipertiroidismo, cuadros anémicos, procesos infecciosos activos, consumo de psicofármacos, consumo de alcohol, consumo de cigarrillo, entre otras. Cuando se descartan estas causas, pues ya estaríamos hablando de una fibrilación auricular primaria por patología propiamente cardiovascular. Hablando de las estrategias terapéuticas, en este caso del control de la respuesta cardíaca, la literatura nos pone dos escenarios diferentes. El primero de ellos es consideraciones del paciente durante el reposo y el segundo de ellos consideraciones en el paciente con actividad física. Durante el reposo hay dos valores que la literatura considera. El primero de ellos es un control estricto, el cual básicamente es tratar de tener al paciente en valores inferiores a 80 latidos por minuto, y un control laxo en el cual se busca tener al paciente con valores inferiores a los 110 latidos por minuto. Dado que no hay diferencias estadísticamente significativas con respecto a desenlaces cardiovasculares pesados entre el uno y el otro, la literatura hace más hincapié en que busquemos tener al paciente en una frecuencia cardíaca en reposo de 110 o menos. Durante la actividad física este es un valor muy difícil de evaluar, dado pues de que no hay un punto de corte de 110 durante qué intensidad de actividad física. Por lo tanto, la literatura ha caído en desuso a la hora de considerar este como uno de los objetivos terapéuticos del control de la frecuencia cardíaca en los pacientes con fibrilación auricular. En conclusión, lo que queremos buscar es mantener al paciente con una frecuencia cardíaca en reposo por debajo de los 110 latidos por minuto. Esto con la finalidad de evitar dos elementos. El primero es la parte sintomática dado por los episodios de taquicardia manifiesto en los pacientes con palpitaciones, y el segundo de ellos, un evento mucho más catastrófico, que es la taquicardiomyopatía, un proceso de inicio temprano. Si nosotros tenemos un paciente mal controlado de frecuencia cardíaca durante 3 o 4 meses, este solo hecho puede llevar a que el paciente desarrolle esta condición tan severa que puede llegar a rebajar hasta un 30 o un 40% la fracción de eyección cardíaca en ese lapso de 3 a 4 meses. Son muchas las opciones terapéuticas que disponemos, pero básicamente se resumen en 4 grupos. El primero de ellos dado por los beta bloqueadores, el segundo de ellos los calcioantagonistas no hidropidínicos, el tercero de ellos los digitálicos, y un cuarto en el cual básicamente consideraremos la amiodarona. Dentro de cada uno de ellos obviamente hay varios fármacos a disposición, tanto en presentaciones de administración parenteral como presentaciones de administración oral. Preferencias entre la una y la otra: básicamente las venosas las dejamos para estados críticos o agudos del paciente, y las presentaciones orales o la administración oral para el mantenimiento o en situaciones no agudas ni críticas en el paciente. ¿Qué medicamento puedes elegir para el control de la frecuencia cardíaca? Pues básicamente una serie de preguntas nos ayudan a elegir la estrategia terapéutica más adecuada. Lo primero que tenemos que definir es si el paciente tiene o no falla cardíaca. Si el paciente tiene falla cardíaca y está en una descompensación aguda, lo ideal es utilizar digitálicos, por encima incluso de la amiodarona, dado que el poder de los digitálicos de aumentar la fracción de eyección estaría a favor de esta. En su contraparte, la amiodarona, pues, aunque teóricamente puede llevar a un deleterio en la fuerza contráctil cardíaca, en la vida diaria no se ve. Entonces cualquiera de los dos estaría adecuado, pero con preferencias el uso de la administración de digoxina, un paciente con falla cardíaca descompensada de manera aguda. Si tiene falla cardíaca pero no está descompensado, podemos considerar de igual manera la digoxina, la amiodarona, y en este caso utilizar los beta bloqueadores. Importante
En un paciente con descompensación aguda de su falla cardíaca, los beta bloqueadores están contraindicados. Si el paciente no tiene falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, la segunda pregunta que nos hacemos es si tiene patologías pulmonares, principalmente aquellas con fenómenos broncoobstructivos. Si es el caso, pues estaríamos más inclinados a la utilización de calcioantagonistas no hidropiridínicos o de digitálicos. ¿Por qué no los beta-bloqueadores? Por su efecto de afección en el diámetro bronquial, que es más teórico que práctico, sobre todo con los nuevos, que ya no son tan nuevos, beta-bloqueadores selectivos, cardioselectivos. Y la amiodarona tampoco sería una buena opción, dado que esta, como vamos a ver más adelante, con mayor énfasis en la parte del control del ritmo, sus efectos adversos, uno de los órganos que más afección tiene con la administración crónica de la amiodarona es el pulmón. Si el paciente no tiene ni falla cardíaca, no tiene patología broncoobstructiva pulmonar, la tercera pregunta que nos hacemos es el estado de actividad física. Si es un paciente sedentario, podemos considerar la digoxina. ¿Por qué la digoxina en el paciente sedentario? Porque la digoxina es un medicamento que lo que hace es aumentar el tono vagal en el corazón y por lo tanto llevar a una disminución de la frecuencia cardíaca. De esta manera podemos concluir que la digoxina para controlar frecuencias cardíacas durante la actividad física es nula. Aunque aquí en este flujograma no ponen, los beta-bloqueadores y el resto de los medicamentos también estarían adecuados en este grupo de pacientes. Si el paciente tiene una actividad pues adecuada, no tiene falla cardíaca, no tiene broncoespasmo y no es sedentario, pues básicamente estamos viendo que nos inclinamos a utilizar los beta-bloqueadores o los calcioantagonistas no hidropiridínicos. Muy importante, si los pacientes no han sido controlados con una primera línea de estrategia del control de la frecuencia cardíaca, que básicamente está o por los beta bloqueadores o por los calcioantagonistas, lo que buscamos es utilizar una segunda línea adherente, adicional a lo que el paciente tiene, nunca combinando obviamente beta bloqueadores ni calcioantagonistas por el riesgo alto de hacer fenómenos de bloqueos avanzados de conducción eléctrica cardíaca. Lo que consideramos es hacer sinergismo con algunos de estos dos medicamentos más los digitálicos. Si aún así el paciente sigue con una frecuencia cardíaca mal controlada, en este caso y solo en este caso se debe considerar la posibilidad de hacer una ablación del nodo AB para lograr un control de la frecuencia cardíaca. Y más remotamente o como opción adicional, si el paciente no se ha controlado con una combinación sinérgica de beta-bloqueadores de digoxina o calcioantagonistas de digoxina, vendría la posibilidad de adicionar un tercer medicamento modulador de la frecuencia cardíaca, que sería la amiodarona, dando un paso posterior a la ablación del nodo auriculoventricular. El control del riesgo cardíaco, a la hora de considerar este tópico, lo primero que tenemos que determinar es si el paciente se encuentra en un estado de descompensación hemodinámica o si no se encuentra. Hablamos de que un paciente se encuentra hemodinámicamente inestable cuando tiene, primero, angina, segundo, signos o síntomas clínicos de falla cardíaca y tercero, cuando encontramos hallazgos sugestivos o compatibles con bajo gasto. Si el paciente tiene alguna de estas condiciones, estaríamos hablando de un paciente con falla cardíaca con descompensación hemodinámica y la cardioversión toma un apelativo de ser urgente. En este caso tenemos dos estrategias terapéuticas posibles. La primera de ellas es una estrategia eléctrica y la segunda de ellas es una estrategia farmacológica. La estrategia eléctrica se hace en modo de cardioversión, o sea, con el equipo en modo sincrónico. Sincrónico es que el disparo eléctrico del mismo se va a dar sobre un complejo QRS, evitando de este modo que se dé sobre un momento de actividad eléctrica cardíaca vulnerable a que se genere eventos de fibrilación ventricular. Generalmente se hace con cargas eléctricas que van desde los 75 hasta los 200 joules y escalonada, es decir, 75 sinusales, 100 sinusales, 125 hasta terminar. Yo soy partidario de comenzar con dosis altas para tener un mayor éxito en el menor número posible de descargas eléctricas. Consideraciones adicionales: primero, administrar una muy buena cantidad de gel sobre las paletas del dispositivo. Lo segundo es, posterior a la descarga eléctrica, aplicar esteroides tópicos en la piel del paciente. Acordemos que esto es una quemada inducida iatrogénica. Y lo tercero, muy buen control de la pseudoanalgesia.
El componente farmacológico se dan con varias opciones terapéuticas, pero sin duda la amiodarona es la más útil porque se acomoda en general a la mayoría de los escenarios en este grupo de pacientes hemodinámicamente inestables. En este caso lo que utilizamos es una dosis de bolo de 300 miligramos y posteriormente continuamos con una dosis de 18 horas de 1 miligramo por minuto por hora y posteriormente una dosis de 0.5 miligramos por minuto por hora por 6 horas más, hasta ajustar 24 horas en total. ¿Qué estamos buscando con estos pacientes? Que la dosis total en la primera o en la segunda semana alcancen los 10 gramos como dosis de impregnación. Cuando el paciente no está hemodinámicamente comprometido, la cardioversión toma un apelativo de ser electiva. En este caso se hace una segunda pregunta adicional y es tratar de determinar si la fibrilación tiene más de 48 horas o es de evolución desconocida, casi todo es desconocida. Si alguna de estas dos opciones está presente, lo que hacemos con el paciente es anticoagularlo 3 a 4 semanas antes de la cardioversión o hacer un ecotransesofágico para descartar fenómenos trombóticos intraauriculares, principalmente en la auriculitis izquierda, cardiovertir y continuar anticoagulación con 3 o 4 semanas más. Si no es el caso, es decir, tiene menos de 48 horas, la fibrilación, pues no hay necesidad de cardiovertir. Igual lo que recomiendo se da la dosis anticoagulación parenteral, se cardioverte, pero sin importar en ambos grupos si el paciente sale o no sale a sinusal y se mantiene, hay que conservar la anticoagulación por 3 o 4 semanas. Esto porque aunque se registra en el trazado una actividad eléctrica sinusal, generalmente la auriculitis está aturdida y la capacidad contráctil no es la adecuada y se favorecen los fenómenos trombótico. Con respecto a esta anticoagulación en el grupo de pacientes que no están hemodinámicamente comprometidos, que tienen más de 48 horas o una evolución desconocida de su fibrilación, la estrategia de anticoagulación pre y post, lo mismo en los pacientes post que se les conoce su fibrilación como menos de 48 horas, se puede hacer con anticoagulantes orales, cumarínicos o no cumarínicos, como lo vamos a ver posteriormente. Viene la eterna pregunta, y es si realmente hay un beneficio en mantener al paciente en un trazado eléctrico de sinusal o no. Es decir, buscar una estrategia de control de ritmo versus de control de la frecuencia cardíaca. En muchos estudios, principalmente estos 4 son los que han dado la mayor información con respecto a esta pregunta, y realmente no se ha encontrado una diferencia con respecto a la sobrevida, los desenlaces cardiovasculares pesados de tener un paciente en sinusal comparado con aquellos en tenerlos en fibrilación auricular, eso sí, con muy buen control de la frecuencia cardíaca. Pero sí es muy claro que hay un grupo de exceptos, es decir, hay un grupo de pacientes en los que sí tratamos de lograr que el paciente revierta sinusal y se mantenga. ¿En quiénes? Sobre todo pacientes jóvenes, pacientes con FA aislada. Recordemos que FA aislada son pacientes que tienen fibrilación auricular sin daño estructural cardíaco evidente. Pacientes sintomáticos aún luego del control de la frecuencia cardíaca. Esos 3 grupos de pacientes son los que realmente se benefician de buscar una estrategia de reversión y mantenimiento sinusal. Hay que anotar que entre más tiempo lleve la fibrilación, más difícil va a ser revertir y mantener. Por eso aquí podríamos poner un cuarto, y es aquellos pacientes que están en fibrilación paroxística o persistente corta como candidatos a buscar un control del ritmo.